bienvenidos en esta preciosa noche. Y aquí, con un solo versículo, voy a compartir en esta noche acerca de el fin de todo. Miren, hay una situación. Mucha gente se asusta, se alarma cuando oye estos versículos de la palabra de Dios, pero son una realidad. La palabra de Dios no la podemos quitar, ni borrar, ni cambiar. Y es lo que voy a compartir aquí en Mateo 5, en el capítulo 5 de Mateo, y voy a compartir el versículo 18. Y dice así, de esta manera. Dice, porque de cierto os digo, fíjense lo que dijo Cristo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Ni una jota, ni una tilde pasará de la ley de Dios, obviamente. Y también sabemos que en Mateo, en el capítulo 24, versículo 35, dijo el Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y aquí en Apocalipsis, en el capítulo 20, y solamente el versículo 11, este es cuando Cristo se siente en el trono para juzgar. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ningún lugar, ni la tierra ni el cielo. Porque les digo algo, mucha persona, mucho creyente piensa y cree que Dios va a pasar por fuego este mundo para que Cristo, Dios el Padre, establezca el cielo aquí en la tierra. No, ninguna parte de la palabra de Dios enseña eso, ninguna parte. Dios enseña que Él va a destruir, Él va a acabar con todo. Y aquí mismo, en capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 1, aquí Juan dice que vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. ¿Qué significa esto de que el mar ya no existía más? La palabra del Señor nos enseña en 2 de Pedro capítulo 3, ahorita yo voy a entrar ahí, dice toda la palabra del Señor, que la tierra subsiste por el agua. Entonces, si no hay mar, ¿cómo va a subsistir la tierra? Es imposible. Y ahí en donde leí en Mateo 5 y 24 también, dice que el cielo y la tierra pasarán y que todo esto se va a cumplir, toda la palabra de Dios, cuando todo acabe el Señor con todo. Entonces, el fin de todo se acerca, mis amados hermanos, y hay una situación, porque mucha gente, yo recuerdo en una ocasión estar ministrando una persona y hablando, empezó a preguntar de estas situaciones. Yo le estaba contestando a sus preguntas y esta persona empezó a llorar. Dijo que esto le asustaba, que esto le daba mucho miedo. Mira, más miedo le va a dar a toda la humanidad cuando salga el infierno completamente. Hace unas semanas atrás, yo compartí esto. Cuando Cristo se siente en su trono, se va a abrir el infierno, ahí lo dice. Y todos tienen que comparecer. Es igual todos. Entonces, es mejor que ahorita obedezcamos, estemos en la lista de todos aquellos que vamos a estar con Dios en el cielo y que no vamos a estar viendo todo esto. Porque de cierto dice aquí mi hermano Pedro, ahorita yo voy a leer, él dice que Dios tiene reservados los cielos, la tierra, todo para ser quemado junto con los elementos. Pero dice que van a ser quemados en el gran día del juicio. Así que toda esta enseñanza
la tenemos en la palabra de Dios y no podemos, dice la Biblia, ahí mismo en 22 de Apocalipsis, dice que nos cuidemos de no añadir, de no quitar y de no poner a la palabra de Dios, porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar y no se puede remover ni un punto, ni una coma, ni una tilde, que era la letra más pequeña en el alfabeto griego. Pero aquí en segunda de Pedro, Pedro nos especifica con mucha claridad lo que va a acontecer. Voy a dar lectura, capítulo 3, voy a empezar versículos del 5 al 7, porque mira, no podemos nada más compartir algo o traer una enseñanza con solamente un versículo. No, es que toda la palabra se confirma. No podemos sacar doctrinas y enseñanzas de una sola palabra. Por eso tenemos que buscar en toda la Biblia. Acuérdense que en el gran diluvio, Dios abrió, Génesis 7:11, abrió las cataratas en el cielo y los abismos en la tierra, que es de donde llegó tanta agua. Pero sabemos que acabó con todo lo que tenía vida, etcétera. Pero, dice Pedro, miren lo que nos dice nuestro hermano Pedro, en el capítulo 3, versículos del 5 al 7, está hablando de los burladores, versículos antes, dice, estos, los burladores, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. ¿Ven? Entonces, en 21:1 ya no hay mar. ¿Cómo va a subsistir la tierra? Ahora, también en el capítulo 21 de Apocalipsis, ahí dice que no vamos a tener necesidad del sol ni de la luna, porque la gloria del Padre, la gloria del Hijo van a ser nuestra luz, van a ser nuestra lumbrera. Son versículos, palabras muy importantes donde nos enseña que todo esto, Dios no necesita ya nada de todo esto. ¿Por qué? Porque aunque Él es el creador, sabemos que Satanás y el hombre han corrompido los cielos y la tierra. No el cielo donde está nuestro Padre, primer cielo y segundo cielo. Porque, ¿saben una cosa? El sol, la luna, las estrellas, todo está contaminado. Entonces dice, el versículo 6 dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, los cielos y la tierra, por la misma palabra, guardados para el fuego. Los va a quemar Dios completamente, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Si vamos al capítulo 2 de segunda de Pedro, ahí habla también, aquí habla de los burladores, pero ustedes pueden leer en el capítulo 2, ahí dice que aquellos que el Señor rescató, Cristo, Dios, ya los había salvado y ellos decidieron rebelarse. Ustedes pueden leer ahí segunda de Pedro 2 para que vean que la palabra de Dios toda es verdad y se confirma toda a sí misma. Entonces, los cielos y la tierra están reservados para el juicio del gran día de Dios, porque Dios tiene un día. Y mira, en los versículos aquí mismo y en el Salmo 94, dice que para el Señor, para Dios, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. ¿Qué nos habla Dios ahí? Nos habla muchas cosas. Por ejemplo, yo les pongo un ejemplo. Dios nos ha dado a los hombres, a todos, desde la creación del hombre, ha dado miles y miles y millones de días. Y a esto se le puede añadir miriadas. Miriadas es una palabra que significa indefinible, incontable. Son los días que Dios nos da para salvarnos. Pero Dios en un día va a acabar todo.
en un solo día, porque Dios habla y habla y habla, y el hombre está necio en su pensamiento. No me incluyo porque mi corazón ya lo regeneró Dios, ya me dio nueva vida. Entonces yo no me cuento en esta lista, gloria a su nombre. No hablo con arrogancia o con vanidad, obviamente que no. Entonces aquí mismo en Pedro, versículos del 10 al 13. Entonces ya vimos, Dios va a acabar los cielos, la tierra, va a quemar todo. Ahora voy a leer versículos del 10 al 13. Dice Pedro, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Va a ser sorprendente. Él no nos dejó fecha, Él nos dejó su palabra, Él nos dejó las señales, Él nos dejó su espíritu a la iglesia para que nosotros estemos predicando estos temas. No importa, ¿sabes qué? Si la gente se asusta, pues yo lo siento, porque no les estamos dando nada personal. Estamos hablando de nuestro Dios. Dios es un Dios santo. Si tú piensas que es injusto Dios, no, Dios es un Dios santo. ¿Y sabes qué ha hecho la humanidad? Burlarse de Dios. Aquí mismo lo dice en Pedro, son los burladores. Y luego dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos, cuando esto suceda, dice que van a pasar los cielos, pasarán con grande estruendo. O sea, un ruido espantoso, un ruido inimaginable. Así es como van a pasar el cielo y la tierra. Dice, y los elementos, aquí es donde ahorita me voy a detener a explicar un poquito. Los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. La tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Los elementos ardiendo serán deshechos. Es lo que dice Dios, es lo que el Señor nos enseña. Y luego dice nuestro hermano, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para el día de Dios, en el cual, vuelve a repetir Pedro, los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Dice mi hermano Pedro que los elementos van a ser deshechos. ¿Qué son los elementos? Los elementos son lo que tenemos, o entendemos aquí en la tierra: el aire, la tierra, el fuego, el agua. Los elementos es la sustancia que da vida. Por ejemplo, el agua es el elemento de los peces. El oxígeno, el aire es el elemento nuestro. Pero en total es el litio, berilio, oxígeno, hidrógeno, calcio, potasio. En total son 105 elementos. 105 elementos que los elementos, ¿qué hacen? Dan vida a la naturaleza. Eso es lo que hacen los elementos. Por eso Pedro llega a la raíz del problema y dice que los elementos ardiendo serán deshechos. Ahora, dentro de los elementos hay una partícula pequeñísima, muy pequeña, que es el átomo dentro de los elementos. Este átomo es tan pequeño como la punta de una aguja o de un alfiler. Y este átomo, escuchen bien, este átomo es indivisible. No es invisible, es indivisible. Este átomo pequeño no se puede dividir, no se puede separar, no se puede quitar. El átomo ahí está firme. Ahí está firme en los elementos. Esto es lo que está hablando nuestro hermano Pedro. Pero al decir que el átomo es indivisible, es igual que la palabra de Dios. No se puede dividir,
no se puede quebrar, no se puede partir, no se puede hacer nada. Es muy, muy pequeñita. ¿Por qué? Porque Dios nos muestra aquí en su palabra eso. En Deuteronomio, no lo voy a leer, pero en Deuteronomio, en el capítulo 22, versículos me parece 18 al 21. Mira lo que dice Dios. Dice, no pondrás a un buey con un asno, no los pongas a arar la tierra. No mezcles hilos cuando hagas un vestido. No tejas también dos instrumentos, dos hilos distintos. Las telas no se deben de unir. Nada se debe de unir porque Dios hizo un solo género en todo. ¿Qué significa esto? Pensemos. Dios hizo hombre y mujer y no se puede quitar. No se puede separar. ¿Qué nos enseña esto? La rebelión del hombre. Porque lo que Dios hizo es indivisible, no se puede dividir, no se puede comparar, no se puede partir, no se puede hacer nada. Y si Dios dice también que no sembremos nuestro campo con mezcla de semillas, no se debe de hacer eso. ¿Y qué vemos ahorita? ¿Qué ha hecho Satanás con la humanidad? Es lo que él tiene y pone. Se hace mezcla de animales, se hace mezcla de todo. Y saben, por eso muchas veces cuando nosotros vemos un animal, por ejemplo, que con 2 cabezas, que con 3 patas, que con etcétera. Esa es una alteración genética, pero no se puede. Es una alteración solamente, pero no se puede dividir. Porque lo que Dios hizo es fijo y así está todo lo que la palabra de Dios nos enseña. Estas son las señales tan claras y tan como Pedro menciona acerca del diluvio, aquí en donde acabo de leer. ¿Por qué menciona el diluvio? Porque por estas cosas viene la ira de Dios. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Lo mismo. Ahí estaba Lot predicando, dice mi hermano en 2 de Pedro. Ahí estaba él afligiendo su alma justa, ayunando, y sabemos que nadie quiso oír, ni su propia familia. Yo les aclaro algo. He escuchado tanta ignorancia y tanta tontería y en un espíritu de estupor. La palabra estupor aquí está en Isaías, está en Romanos, es un espíritu de estupidez, que dicen y enseñan que Lot, por la avaricia del dinero, de aquel campo verde, el Jordán en toda su llanura, él por eso escogió y decidió ir allá. ¡Qué ignorancia! ¿Dónde está la soberanía de Dios? ¿Dónde está? Dios permitió esto porque Lot iba a orar, iba a ayunar por Sodoma y Gomorra. Aunque sabemos, claro, también el padre de la fe, el padre Abraham, claro que él también intercedió por Sodoma y dijo, Señor, si hay 50, 40, 10 justos, etcétera, ¿la perdonarás? Dijo el Señor, no la perdono si no hay ni un justo. Y ciertamente no hubo ni un justo. Solamente el justo Lot. Pueden ustedes leerlo. También el Señor lo pone de ejemplo a Lot en los evangelios. Ahí dice que como en los días de Noé, Mateo 24, y como en los días de Lot, Mateo 24, cuando habla el Señor, como en los días de Noé, que se estaban casando, dando en casamiento, comiendo, bebiendo. ¿A poco? No me vas a decir ahorita que no estamos en el tiempo de la comedera. ¿A poco no estamos en el tiempo de la tragadera, de tantas comidas, de tantas fiestas? Y dice el Señor, se casarán, se darán en casamiento. Dios no condena el matrimonio, no te confundas. El matrimonio es algo sagrado que Dios instituyó para la familia de Cristo, en Cristo, los que estamos en el Señor. Ese es el matrimonio.
Pero no es el matrimonio relacionado con el gay, con el homosexualismo, como estamos viendo ahorita. Todo esto es una perdición y una pudrición delante de Dios, porque se han corrompido. Es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, el pecado de la humanidad ha llegado al colmo. Apocalipsis 18:5. Ahí nos dice que el pecado ya sabemos que ahí habla de la gran ramera. Dice que llegó al cielo, el pecado de Babilonia. En Génesis 11, toda la palabra del Señor nos muestra cómo el pecado ha llegado al cielo. ¿Por qué al cielo? No al cielo de Dios, no. Primer cielo, segundo cielo. ¿Sabes por qué? Porque hasta allá, mira, el sol, la luna, las estrellas, todo tiene un lenguaje ante Dios. La misma tierra tiene un lenguaje, porque Dios es su creador. Y el sol, la luna y las estrellas han permitido Satanás, que es el príncipe de la potestad en los aires. Ahí él ha puesto en la mente del hombre el adorar el cielo, las estrellas, que los signos del zodiaco, pura adoración a Satanás es todo esto. La hechicería, la brujería y todo esto. Todo ha llegado al colmo de Dios. En Apocalipsis 11:18, ahí dice Dios, fíjate qué tremendo es el pecado del hombre. Aquí en 11:18, mira lo que dice, lo que nos dice la palabra del Señor. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Quién está destruyendo la tierra? El hombre en su pecado. El hombre, porque el pecado ha llegado hasta el cielo, no el cielo de Dios. Ahí dice Primera de Corintios 15:50, que nada impuro, nada inmundo entrará en el reino de los cielos. Ahí está cerrado, ahí está asegurado. Es el mundo entero, es el aire, es la tierra. Todo esto lo va a acabar Dios, porque todo está contaminado. Dios no tiene necesidad de deshacer todos los elementos y volver a hacer cielos nuevos y tierra nueva. ¿Para qué? Mira, el mar, 21:1 de Apocalipsis, ya no existe, dice mi hermano Juan. Cuando él llegó al cielo, ahí ya no hay mar. ¿Para qué? Si el mar aquí es donde nosotros lo necesitamos, por el agua, los barcos que llevan, todo lo que acarrean, ¿no? Los barcos de un país a otro, etcétera, los peces en el mar, etcétera. Pero lo que pasa es que ya en este tiempo, en el cielo, no se necesita el mar. No vamos a necesitar, porque el mar subsiste, la tierra subsiste por el mar, el agua. Es lo que dice la palabra del Señor. Así que el fin de todo se acerca. Yo te pregunto en esta noche, ¿estás preparado, preparada? ¿Tienes tu alma, tu vida limpia delante de Dios? Estamos viviendo últimos días, días de confusión, días en que las señales de todo se ha cumplido, aunque tú no lo creas. Lee Mateo 24, las primeras señales: hambres, guerras, pestes, terremotos. Mira cómo está ahorita todo. Mira California, altos de nieve, lluvias, incendios. ¿Qué tú crees que es esto? El juicio de Dios. Porque ahí sabemos cómo han denigrado, cómo han rebajado, cómo se han burlado del nombre de nuestro Dios todopoderoso, de Jesucristo de Nazaret. Y mi Dios es paciente y nos ha dado miriadas, miles y miles y miles de días para arrepentirnos, pero el hombre no quiere, pero Él en un solo día. Y es lo que dice mi hermano Pedro: los cielos, la tierra, los elementos ardiendo, todo va a ser deshecho. ¿Estás preparado?
¿Estás preparada para ese gran día? Ahorita sabemos que ahorita no viene el juicio final, todavía. ¿Por qué? Porque todavía Cristo tiene que levantarnos, tiene que levantar su iglesia. Empieza el milenio. El milenio es, podemos decir, es un tipo más o menos del paraíso. No es igual en ninguna manera. Pero en el milenio, Dios, en su poder, Jesucristo, va a aplacar los cielos, que no haya tormentas, que no haya tempestades. Eso es lo que va a pasar en el milenio. Aunque sabemos va a haber salvación, pero va a haber pecado también en el milenio. ¿Hasta cuándo va a suceder esto? Hasta que venga la guerra de Gog y Magog. Entonces, después de que Dios acabe y destruya completamente a Satanás, entonces viene el fin de todo. Pero ahorita es el fin de todo. ¿Por qué? Porque Cristo está para levantarnos. Cristo está para levantar su iglesia. Porque los días son malos. Se han levantado los burladores. Se han levantado los que predican falsas enseñanzas. Se ha acabado el temor a Dios. Ya no hay temor a Dios. Y lo más alarmante es que muchos caminan como cristianos o están en una iglesia y no son salvos. Son días en que la iglesia debemos de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Yo te invito en esta noche, vamos a unirnos, a clamar a Dios. Tengo solamente 1 minuto, pero yo quiero orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, precioso Dios, por tu palabra, porque tu palabra es viva, es una espada, mi Dios, que corta pero que sana y corta lo malo, y te damos gracias por ello. Señor, bendice nuestro caminar en Cristo Jesús, bendice todos aquellos que te aman y que buscan hacer tu voluntad. En Cristo Jesús pido todo esto. Amén. Amén. Los tiempos son malos, mis amados hermanos, amigos, como queramos nosotros llamarnos. Por eso son tiempos en que nosotros debemos de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Les amo en Cristo Jesús. Bendiciones. Y recuerden que Cristo nos levanta muy pronto. Amén.